Espíritu Santo, enséñame a vivir en la fe de tus palabras. Espíritu Santo, enséñame a vivir en la fe de tus palabras. El Espíritu Santo es más que una presencia que sentimos en momentos de adoración. Es la voz que guía, la verdad que ilumina, la fuerza que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Pero, ¿cómo se vive realmente por la fe en sus palabras? ¿Cómo se camina con certeza en medio de la incertidumbre? Hay quienes creen, pero no confían, oran, pero no esperan respuesta, escuchan, pero no obedecen. Hoy aprenderás cómo dar el paso más importante de tu vida, abandonar la duda y caminar sobre la firmeza de las promesas de Dios. Hay momentos en los que la vida nos sacude con tormentas inesperadas, problemas económicos, crisis familiares, enfermedades, decisiones que parecen imposibles. En esas situaciones, la pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no veo su respuesta? Pero lo que quizás no has comprendido es que la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Cuando caminas en la fe del Espíritu Santo, te sostienes no en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Dios no cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Pero nuestra capacidad de confiar en lo que Él dice puede ser opacada por nuestras emociones, el ruido del mundo y nuestras propias inseguridades. Hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a otro nivel, a una dimensión en la que su voz sea más real que cualquier circunstancia. Piensa por un momento en Pedro. Estaba en medio de una tormenta cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas. Su lógica le decía que era imposible, pero cuando escuchó la voz de su Señor diciendo, ven, dio un paso sobre lo imposible y caminó sobre las aguas. No fue la fuerza de Pedro lo que lo sostuvo, sino su fe en la palabra que Jesús le dio. Así es la vida en el Espíritu Santo. No es una vida sin desafíos, pero es una vida en la que cada paso está guiado por la voz de Dios. Muchos cristianos viven limitados porque dependen de lo que sus ojos ven, en lugar de lo que el Espíritu les dice. ¿Cuántas oportunidades han sido desperdiciadas porque el miedo fue más fuerte que la fe? ¿Cuántos milagros no se han manifestado porque la duda cerró la puerta? Hoy aprenderás cómo romper esas cadenas y vivir bajo una fe inquebrantable. A lo largo de este mensaje descubrirás los principios espirituales que activan la fe en la palabra del Espíritu Santo. Aprenderás a reconocer su voz con claridad, a tomar decisiones sin temor y a moverte en el poder de sus promesas. No se trata solo de creer en Dios, sino de vivir cada día con la certeza absoluta de que su palabra es la verdad sobre cualquier otra cosa. Quédate hasta el final porque compartiré una oración que abrirá tu espíritu para recibir una medida mayor de fe. Además, aprenderás claves prácticas para vivir una vida de confianza total en lo que Dios te ha hablado. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu relación con el Espíritu Santo y te llevará a una nueva dimensión espiritual. Si alguna vez has sentido que tu fe es inestable, si has luchado con la duda, si quieres vivir con una certeza que no dependa de lo que ves, sino de lo que Dios ha dicho, este mensaje es para ti. No importa cuántas veces hayas tropezado, lo importante es que hoy estás aquí, listo para recibir una revelación que transformará tu manera de caminar con Dios. Ahora dime, ¿quieres seguir viviendo una vida limitada por la duda o estás listo para activar la fe que mueve montañas? ¿Quieres aprender a caminar sobre las promesas del Espíritu Santo sin vacilar? Quédate conmigo y descubramos juntos cómo vivir por la fe en sus palabras. ¿Por qué muchos luchan por vivir en la fe del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente como guía, fortaleza y revelación. Sin embargo, muchos viven sin experimentar su poder porque enfrentan barreras que los alejan de una fe inquebrantable. ¿Por qué tantos cristianos luchan por confiar plenamente en la palabra de Dios? La respuesta es clara: la duda, el miedo y la lógica humana se interponen en el camino de la fe. Uno de los mayores obstáculos para vivir en la fe del Espíritu Santo es la necesidad de ver para creer. Desde pequeños hemos sido entrenados para confiar en lo que nuestros sentidos perciben. Si algo no se puede ver, tocar o medir, entonces dudamos de su existencia. Pero la fe opera en un nivel diferente. La fe no se basa en lo visible, sino en la confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. El miedo es otro gran enemigo de la fe. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha impulsado a dar un paso en tu vida y el temor te ha paralizado? El miedo es el arma más utilizada por el enemigo para frenar a los hijos de Dios. Nos hace creer que no somos capaces, que vamos a fracasar, que Dios no cumplirá su palabra. Pero la verdad es que el miedo solo tiene poder cuando le damos permiso para gobernar nuestros pensamientos. La lógica humana también es una barrera para la fe.
Muchas veces tratamos de entender a Dios con nuestra mente limitada. Queremos que todo tenga sentido antes de obedecer. Pero la Biblia nos dice en Isaías, capítulo 55, versículo 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios no está limitado por lo que nuestra mente puede comprender. Si intentamos encajar sus promesas en nuestra lógica, perderemos la oportunidad de ver su gloria manifestarse en nuestras vidas. Otro motivo por el cual muchos luchan con la fe es la falta de intimidad con el Espíritu Santo. La fe no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una relación profunda y constante con Dios. Cuanto más tiempo pasamos con el Espíritu Santo, más aprendemos a reconocer su voz y confiar en sus palabras. La fe crece cuando aprendemos a depender de Él en todo momento. También hay quienes han sido heridos en el pasado y esa herida ha debilitado su confianza en Dios. Tal vez alguna vez oraste por algo con fe y no viste la respuesta que esperabas. Tal vez experimentaste una pérdida, un fracaso, una traición. Es fácil permitir que el dolor del pasado nuble nuestra confianza en lo que Dios puede hacer en el futuro. Pero el Espíritu Santo quiere sanar esas heridas y restaurar tu capacidad de creer nuevamente. La fe no significa que nunca tendremos dudas, sino que, aun en medio de la incertidumbre, decidimos confiar en Dios. Pedro dudó cuando caminaba sobre el agua, pero Jesús no lo desechó por su debilidad. Al contrario, lo levantó y le mostró que la clave estaba en mantener su mirada fija en Él. Así es con nosotros. Dios no nos pide una fe perfecta, pero sí una disposición a confiar incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Uno de los errores más comunes es confundir la fe con emociones. Hay días en los que podemos sentirnos llenos de confianza y otros en los que la duda intenta dominarnos. Pero la fe no depende de cómo nos sentimos, sino de la firmeza en la palabra de Dios. La fe es una decisión diaria de creer, aunque todo lo demás diga lo contrario. Hoy el Espíritu Santo quiere que identifiques cuál de estas barreras ha estado impidiendo que vivas en una fe profunda y verdadera. Es el miedo, la duda, la lógica, las heridas del pasado, la falta de intimidad con Dios. Una vez que reconoces que te ha estado limitando, puedes entregarlo en oración y permitir que el Espíritu Santo te transforme. Este es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir viviendo en un estado de incertidumbre, luchando contra la duda y el temor, o puedes empezar a caminar en una fe que transforme tu vida por completo. La fe no es solo un concepto teológico, es la llave que abre las puertas del poder de Dios en tu vida. Ahora que has comprendido por qué es tan difícil para muchos vivir en la fe del Espíritu Santo, es hora de aprender cómo reconocer su voz y confiar plenamente en lo que Él dice. Ahora descubrirás las maneras en que el Espíritu Santo habla y cómo puedes sintonizar tu corazón para escucharlo con claridad. Cómo reconocer la voz del Espíritu Santo diariamente. Muchos anhelan vivir en la fe del Espíritu Santo, pero la pregunta clave es cómo reconocer su voz en medio de tantos pensamientos, distracciones y ruidos del mundo. El Espíritu Santo habla constantemente, pero no siempre con una voz audible. A veces su dirección viene en forma de una convicción en el corazón, una impresión en el espíritu o incluso a través de la palabra de Dios. Aprender a reconocer su voz es el primer paso para vivir en la fe de sus palabras. Uno de los mayores errores que cometen muchos creyentes es pensar que Dios solo habla de manera espectacular, con señales visibles o palabras audibles. Sin embargo, la Biblia nos muestra que muchas veces el Espíritu Santo habla en un susurro suave y apacible. En Primeras Reyes capítulo 19, versículo 12, Dios no se manifestó en un viento fuerte ni en un terremoto, sino en un silbo apacible. Esto nos enseña que para escuchar a Dios debemos aprender a aquietar nuestro corazón. El Espíritu Santo habla a través de la paz. Cuando algo viene de Dios, su paz nos acompaña incluso en medio de la incertidumbre. Si estás a punto de tomar una decisión y sientes inquietud, eso puede ser una advertencia del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando su paz está presente es una señal de que estás en la dirección correcta. Otra manera en que el Espíritu Santo habla es a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino el medio por el cual Dios sigue comunicándose hoy. Cuando pasamos tiempo en la Escritura, el Espíritu Santo nos revela verdades y nos da respuestas. Muchas veces Dios responde a nuestras oraciones con un versículo que confirma su dirección. El Espíritu Santo también habla a través de impresiones internas.
A veces puedes sentir un fuerte deseo de ayudar a alguien, de cambiar de rumbo o de actuar en un momento específico. Esa impresión puede ser la dirección del espíritu. Por eso es fundamental desarrollar sensibilidad espiritual, aprendiendo a distinguir cuando un pensamiento viene de Dios y no de nuestra propia lógica. La voz del Espíritu Santo nunca va en contra de la palabra de Dios. Este es un principio clave para discernir su voz. Dios nunca te pedirá que hagas algo que contradiga su verdad. Si sientes una dirección pero no estás seguro, verifica si está alineada con lo que dice la Biblia. Todo lo que proviene de Dios lleva vida, verdad y justicia. Muchas veces el Espíritu Santo confirma su voz a través de otras personas. Un mensaje en una predicación, un consejo de un hermano en la fe o incluso una conversación inesperada pueden ser la manera en que Dios reafirma algo que ya ha puesto en tu corazón. Dios usa a su iglesia como un medio de confirmación y edificación. El enemigo intentará confundir la voz del Espíritu con pensamientos de duda, miedo y confusión. Debes estar alerta para no dejarte engañar. La diferencia entre la voz del Espíritu y la del enemigo es clara. El Espíritu Santo trae convicción, paz y propósito, mientras que el enemigo trae culpa, ansiedad y desesperanza. Para desarrollar la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo es fundamental tener una vida de oración y comunión con Dios. No puedes esperar reconocer su voz si solo lo buscas en momentos de crisis. La relación con el Espíritu se cultiva con constancia. Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si eres su hijo, su voz ya está en ti. Solo necesitas entrenar tu espíritu para identificarla. Ahora que has aprendido a reconocer la voz del Espíritu Santo, es momento de entender cómo sus promesas fortalecen nuestra fe y nos llevan a confiar en cada palabra que Él nos dice. En el siguiente tema profundizaremos en cómo las promesas de Dios son el fundamento de una vida de fe inquebrantable, el poder de las promesas de Dios en el fortalecimiento de la fe. La fe no es un sentimiento pasajero ni una idea abstracta, sino una convicción profunda en la verdad de lo que Dios ha dicho. Muchos intentan vivir por fe sin un fundamento sólido, lo que los lleva a dudar en los momentos de prueba. Pero cuando una persona aprende a anclar su fe en las promesas de Dios, su confianza se vuelve inquebrantable. La clave no está en lo que sentimos, sino en lo que sabemos con certeza, que Dios cumple todo lo que promete. Las promesas de Dios son inmutables porque están respaldadas por su naturaleza. En Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este versículo nos recuerda que Dios no cambia de opinión ni se retracta. Si ha declarado algo en su palabra, podemos estar seguros de que lo cumplirá. Uno de los mayores ataques del enemigo es sembrar dudas sobre las promesas de Dios. Desde el principio, en Génesis capítulo 3, Satanás cuestionó lo que Dios había dicho a Eva. Su estrategia sigue siendo la misma, hacernos dudar de que Dios cumplirá su palabra. Pero la fe verdadera no se deja llevar por las circunstancias. Aunque todo parezca ir en la dirección opuesta, una persona que confía en las promesas de Dios sigue firme, sabiendo que la última palabra siempre la tiene el Señor. Cada promesa de Dios es una semilla de fe. Cuando recibimos una promesa en la Biblia, no es solo una linda frase para recordar, sino una semilla que debe ser cultivada con oración, obediencia y paciencia. Como cualquier semilla, toma tiempo en dar fruto. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, se nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se trata solo de creer, sino de perseverar en la fe hasta ver el cumplimiento. Hay momentos en los que las promesas de Dios parecen tardar. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años antes de ver su cumplimiento. En ese tiempo de espera, su fe fue probada, pero nunca dejó de confiar. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21, nos dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La espera no debilita la fe, sino que la fortalece. Uno de los errores más comunes es basar la fe en señales externas, en lugar de en la palabra de Dios. Muchas personas dicen, si Dios quiere que haga esto, que me dé una señal. Pero la verdadera fe no se basa en señales, sino en su palabra. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Cuando vivimos por las promesas de Dios, caminamos en una certeza que no depende de lo que vemos, sino de lo que Él ha declarado. La fe en las promesas de Dios transforma nuestra manera de orar. En lugar de oraciones llenas de duda e incertidumbre, aprendemos a orar con autoridad, declarando lo que Dios ya ha dicho. No es lo mismo decir, Señor, si es tu voluntad, ayúdame en esto, que declarar, Señor, tú has dicho en tu palabra que estarás conmigo. Por lo tanto, camino en la seguridad de tu promesa. Cuando aprendemos a orar con fe en sus palabras, el poder de Dios se manifiesta. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no conocen sus promesas. No se puede confiar en algo que no se conoce. La fe crece cuando pasamos tiempo en la palabra, estudiando y meditando en las promesas de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en la Escritura, más fuerte se vuelve nuestra confianza en que Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Un ejercicio práctico para fortalecer la fe es escribir las promesas de Dios en un cuaderno y leerlas en momentos de dificultad. Hacer esto nos ayuda a recordar que nuestra vida no está basada en emociones, sino en verdades eternas. Cuando el enemigo intente traer pensamientos de duda, podemos responder con la palabra, como lo hizo Jesús en el desierto, diciendo, escrito está. Vivir por la fe en las promesas de Dios significa caminar con la certeza de que Él tiene el control. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán imposible parezca la situación, la fe nos mantiene firmes. Ahora que hemos entendido la importancia de anclar nuestra fe en sus promesas, veremos cómo la obediencia desbloquea el poder de la fe y nos lleva a experimentar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo la obediencia desbloquea el poder de la fe. La fe sin acción es una creencia vacía. Muchos dicen que tienen fe, pero cuando llega el momento de obedecer a Dios, dudan, postergan o buscan excusas. La fe verdadera se activa cuando damos pasos de obediencia, aunque no veamos la evidencia inmediata. La obediencia no siempre es fácil, pero es el puente que conecta la promesa de Dios con su manifestación en nuestra vida. Un claro ejemplo de esto es Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela sin decirle exactamente a dónde iba. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No hubo detalles, solo una instrucción. La fe de Abraham no solo se manifestó en sus palabras, sino en su obediencia inmediata. No cuestionó ni pidió explicaciones, simplemente confió y avanzó. Cuando Dios te da una palabra, una promesa o una dirección, la pregunta clave no es si lo crees, sino si estás dispuesto a obedecer. La fe no es pasiva, es una acción continua. Muchas personas pierden sus bendiciones porque esperan ver la manifestación antes de moverse, pero Dios obra cuando obedecemos primero. Es en el paso de fe donde su poder se hace evidente. Jesús lo dejó claro en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta con declarar nuestra fe con la boca, debemos respaldarla con nuestras acciones. Hay cristianos que oran por dirección, pero cuando Dios les habla, siguen esperando confirmaciones adicionales en lugar de actuar en obediencia. Un gran ejemplo de fe activa lo vemos en los 10 leprosos, en Lucas capítulo 17, versículos 12 al 14. Clamaron a Jesús por sanidad y en vez de sanarlos en el instante, Jesús les dio una instrucción, id y mostraos a los sacerdotes. No fueron sanados en el momento, sino mientras caminaban en obediencia. Si hubieran dudado o esperado la sanidad antes de moverse, nunca hubieran recibido su milagro. La obediencia es la prueba definitiva de la fe. No basta con conocer la Biblia o saber lo que Dios dice. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos su palabra en nuestra vida diaria. En engañándoos a vosotros mismos. Creer sin actuar es autoengaño. Una de las áreas donde la obediencia prueba nuestra fe es en las finanzas. Dios promete provisión, pero también establece principios de generosidad y mayordomía. Muchos oran por bendición económica, pero no practican los principios de siembra y diezmo. Obedecer a Dios en esta área es una muestra tangible de confianza, en que Él suplirá todas nuestras necesidades, según Filipenses capítulo 4, versículo 19. La obediencia no siempre es lógica para la mente humana. Cuando Pedro estaba pescando y no había conseguido nada, Jesús le dijo que echara la red otra vez. En su experiencia como pescador parecía inútil, pero en obediencia lo hizo y obtuvo una pesca milagrosa. Lucas capítulo 5,
Versículo 5 dice: en tu palabra echaré la red. Pedro no confió en su experiencia, sino en la palabra de Jesús. El Espíritu Santo nos guía cada día con instrucciones precisas, pero muchas veces ignoramos su voz porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, cada acto de obediencia trae un nivel mayor de revelación y bendición. Dios no nos muestra el siguiente paso hasta que obedecemos el primero. La obediencia progresiva nos lleva a experimentar más de su poder y dirección en nuestra vida. Obedecer a Dios no significa que todo será fácil. Muchas veces la obediencia nos llevará por caminos desafiantes. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, Josué tuvo que marchar alrededor de Jericó y los discípulos tuvieron que dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero cada uno de ellos vio la gloria de Dios porque decidió confiar más en su palabra que en las circunstancias. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan? La fe verdadera no espera entenderlo todo, simplemente confía y actúa. Cuando decidimos obedecer sin condiciones, desbloqueamos un nivel más alto de favor y poder espiritual. Ahora que hemos visto cómo la obediencia es clave para activar la fe, aprenderemos cómo esta fe nos permite romper barreras y experimentar lo sobrenatural. La fe que rompe barreras y libera milagros. La fe no solo es un concepto espiritual sino una fuerza que rompe barreras y abre caminos donde antes no los había. Quienes caminan en fe experimentan milagros porque se atreven a creer más allá de lo que ven. Muchas veces lo que impide un milagro no es la falta de poder de Dios sino la falta de fe del creyente. Jesús dejó en claro que la fe puede mover montañas en Mateo capítulo 17 versículo 20: si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Un claro ejemplo de fe que rompió barreras es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos capítulo 5 versículos 25 al 34. Durante 12 años había gastado todo en médicos sin encontrar solución, pero cuando oyó hablar de Jesús tomó una decisión radical: ir más allá de las normas sociales, ignorar su condición debilitada y tocar el borde de su manto. No esperó a que Jesús la llamara ni a que alguien intercediera por ella, simplemente actuó en fe y en el instante en que tocó el manto el poder de Dios fluyó y fue sanada. Este pasaje nos muestra que la fe activa el poder de Dios. No fue Jesús quien tomó la iniciativa de sanarla sino ella quien con su fe extrajo el milagro. Esto nos enseña que no debemos esperar pasivamente la bendición sino ir tras ella con convicción. Dios ya ha liberado sus promesas, pero es la fe la que las materializa en nuestra vida. Otra historia de fe radical es la de Bartimeo en Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52. Era ciego y dependía de la limosna, pero cuando escuchó que Jesús pasaba gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó callarlo, pero él gritó aún más fuerte. No se dejó intimidar por la oposición ni por su condición. Su fe persistente hizo que Jesús se detuviera, lo llamara y le devolviera la vista. Aquí hay una clave espiritual: cuando decides ejercitar tu fe habrá resistencia. Las voces de la duda intentarán silenciarte, circunstancias adversas te harán pensar que es imposible, pero si te mantienes firme y sigues creyendo, tu fe romperá las barreras que intentan detener tu milagro. Dios no responde a la desesperación ni a la necesidad, responde a la fe. La fe que libera milagros es aquella que no se rinde ante el primer obstáculo. Pensemos en los 4 amigos que llevaron al paralítico ante Jesús en Marcos capítulo 2 versículos 3 al 5. La casa estaba llena y no podían entrar, pero en lugar de darse por vencidos rompieron el techo y bajaron a su amigo delante de Jesús. Su fe fue tan audaz que no permitió que una barrera física los detuviera, y Jesús, viendo su fe, sanó al paralítico y perdonó sus pecados. Esto nos muestra que la fe creativa siempre encuentra una manera. Cuando una puerta se cierra, la fe busca una ventana. Cuando la multitud impide el paso, la fe abre un camino nuevo. No importa que tan grande parezca el obstáculo, la fe en Dios es más grande y puede derribarlo. La pregunta es: ¿tienes una fe que desafía lo imposible o te rindes ante la primera dificultad? Los milagros no solo ocurren en la Biblia, siguen ocurriendo hoy. Hay testimonios de personas que han visto sanidades inexplicables, provisión sobrenatural, restauraciones familiares imposibles, todo porque decidieron creer. La fe no es magia ni manipulación, es confianza absoluta en que Dios es fiel a su palabra. Es crucial entender que la fe no es un sentimiento sino una decisión. No siempre sentirás que tu fe es fuerte, pero eso no significa que no esté funcionando. Aun cuando el miedo intente paralizarte, elige creer. Aun cuando todo a tu alrededor parezca ir en contra de la promesa, sigue declarando la verdad de Dios, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. Dios quiere que vivamos en este nivel de fe, pero muchos se conforman con una fe pasiva.
Una fe que solo reacciona en crisis. Sin embargo, la fe que libera milagros es una fe proactiva, una fe que toma pasos audaces y no se detiene hasta ver la manifestación de la gloria de Dios. Cuando decides caminar en esta dimensión, verás cosas que otros no ven, experimentarás lo sobrenatural y tu vida se convertirá en un testimonio viviente del poder de Dios. La fe rompe barreras y desata milagros. Exploraremos los hábitos espirituales que fortalecen una vida de fe constante, porque la fe no es solo un evento sino un estilo de vida que se construye con disciplina y persistencia. Los hábitos espirituales que fortalecen una vida llena de fe. La fe no es algo que aparece espontáneamente en los momentos de crisis, sino un músculo espiritual que se desarrolla con disciplina y práctica constante. Muchas personas quieren tener una fe inquebrantable, pero no están dispuestas a cultivar los hábitos que la fortalecen. La fe no crece en la comodidad sino en la consistencia. Así como un atleta no logra fuerza sin entrenar, un creyente no puede vivir en fe sin hábitos espirituales sólidos. Uno de los hábitos más poderosos para fortalecer la fe es la oración diaria. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de desarrollar una comunión constante con Él. La oración fortalece nuestra confianza en Dios porque nos permite escuchar su voz y recibir dirección del Espíritu Santo. Jesús tenía una vida de oración tan intensa que incluso en los momentos de mayor presión como en Getsemaní su fe no se quebrantó. En Lucas capítulo 5 versículo 16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús necesitaba ese tiempo con el Padre, cuanto más nosotros. Otro hábito esencial es la lectura y meditación en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra, la fe se fortalece automáticamente. Muchas personas luchan con la duda porque pasan más tiempo alimentándose de noticias, preocupaciones y redes sociales que de las promesas de Dios. Pero cuando decides sumergirte en la palabra cada día, tu perspectiva cambia. Ya no ves los problemas con temor sino con la certeza de que Dios tiene el control. La adoración también es un hábito que nutre la fe. Cuando adoramos a Dios estamos reconociendo su grandeza y su poder sobre cualquier circunstancia. La adoración cambia el ambiente espiritual y nos lleva a un nivel más profundo de confianza en Dios. Pablo y Silas en la prisión no se lamentaron por sus cadenas, sino que comenzaron a adorar y su fe provocó un milagro. Hechos capítulo 16 versículos 25 al 26 nos muestra que cuando adoramos en medio de la prueba, el cielo responde con poder. Además de estos hábitos personales, la comunión con otros creyentes es fundamental para fortalecer la fe. Muchas veces la fe se debilita cuando intentamos caminar solos. Dios diseñó la iglesia como una familia espiritual donde podemos animarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10 versículo 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque en la comunidad de fe encontramos apoyo, intercesión y testimonio de lo que Dios está haciendo en otras vidas. Otro hábito clave es declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces la fe se debilita porque nuestras palabras están alineadas con la duda en lugar de con la verdad de Dios. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si queremos fortalecer nuestra fe, debemos aprender a hablar lo que Dios dice, no lo que el miedo nos dice. En lugar de decir no sé si podré, declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. También es importante practicar la obediencia a la voz de Dios. La fe se fortalece cuando decidimos obedecer aunque no entendamos completamente lo que Dios nos pide. Cada vez que damos un paso en obediencia, nuestra confianza en Dios crece porque vemos su fidelidad en acción. Pedro tuvo que obedecer el mandato de Jesús de lanzar las redes en un momento en que parecía ilógico, pero su fe fue recompensada con una pesca milagrosa. En Lucas capítulo 5 versículos 4 al 6. La gratitud es otro hábito que mantiene fuerte la fe. Cuando desarrollamos una actitud de gratitud, estamos reconociendo que Dios ha sido fiel en el pasado y que seguirá siéndolo en el futuro. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 la Biblia nos exhorta a dar gracias en todo, porque esto nos ayuda a recordar que Dios está en control y que podemos confiar en El otro hábito esencial es ayunar periódicamente. El ayuno no solo es un acto de sacrificio, sino una forma de enfocarnos en Dios y fortalecer nuestra dependencia en Él. En Mateo capítulo 17 versículo 21, Jesús enseñó que hay batallas que solo se vencen con oración y ayuno. Cuando ayunamos, nuestra fe se fortalece porque aprendemos a depender completamente de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Practicar actos de fe diariamente es crucial. La fe no es solo creer en Dios, sino actuar conforme a su palabra. Cada vez que decides dar un paso en fe, aunque no veas la solución inmediata, estás entrenando tu espíritu para confiar en Dios. Santiago capítulo 2 versículo 17 nos dice que la fe sin obras está muerta. Si queremos una fe viva, debemos ejercitarla constantemente con pequeñas acciones de confianza en Dios. Cuando estos hábitos se convierten en parte de nuestra vida diaria, la fe deja de ser algo teórico y se transforma en un estilo de vida. Ya no dependemos de las circunstancias sino de la
Certeza de que Dios es fiel. No permitimos que el miedo dicte nuestras decisiones, sino que caminamos con la seguridad de que el Espíritu Santo nos guía y nos respalda. La pregunta es: ¿estás dispuesto a comprometerte con estos hábitos para vivir en una fe inquebrantable? La importancia de fortalecer nuestra fe con hábitos espirituales. Es momento de entrar en una oración de impartición para recibir una nueva medida de confianza en Dios. Ahora recibe una nueva medida de confianza en Dios. La fe es un regalo, pero también es una elección diaria. No basta con desear tener fe, es necesario activarla a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo. La oración no es solo hablar con Dios, es el canal a través del cual su poder se manifiesta en nuestras vidas. Jesús enseñó que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Esto significa que no importa cuán pequeña sientas tu fe hoy, si la entregas en manos de Dios, Él puede hacer crecer en ti una confianza inquebrantable. Cuando oramos con fe, estamos declarando que creemos en la fidelidad de Dios más que en las circunstancias. La oración es el puente que conecta lo imposible con lo sobrenatural. En este momento el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti una nueva medida de fe. No importa lo que hayas vivido antes, hoy puedes recibir una impartición fresca de confianza en Dios. Si has dudado, si has sentido que tu fe se ha debilitado, esta es tu oportunidad de renovar tu espíritu y recibir la certeza de que Dios está obrando a tu favor. Cierra tus ojos por un momento y deja que tu corazón se alinee con el cielo. Abre tu espíritu para recibir lo que Dios quiere depositar en ti. Mientras escuchas esta oración, permite que el Espíritu Santo inunde cada rincón de tu vida. Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti con un corazón dispuesto. Reconozco que mi fe a veces ha sido débil, pero hoy decido confiar en tu palabra más que en mis temores. Espíritu Santo, enséñame a vivir en la fe de tus palabras, que cada promesa escrita en la Biblia sea más real para mí que cualquier circunstancia que enfrente. Renueva mi mente para que no dependa de lo que veo, sino de lo que creo en ti. Declaro en el nombre de Jesús que toda duda que ha robado mi confianza en Dios se disipa ahora mismo. Todo miedo que ha paralizado mi caminar es destruido por el poder del Espíritu Santo. Hoy recibo una nueva medida de fe, una fe que me lleva a actuar, a obedecer, a avanzar sin temor. Señor, quiero caminar como aquellos que confían completamente en ti, sin vacilar, sin mirar atrás, sin dudar de que tú eres fiel. Espíritu Santo, despierta en mí una pasión por tu presencia. Llena mi corazón con una fe tan profunda que nada pueda sacudirla. Que en los momentos de prueba mi primera reacción sea orar en confianza, sabiendo que tú tienes el control. Que en los momentos de incertidumbre mi paz no dependa de lo que veo, sino de la certeza de que tú me sostienes. Que en cada decisión que tome pueda escuchar claramente tu voz, guiándome con amor y poder. Hoy renuncio a toda incredulidad, renuncio a las mentiras del enemigo que han intentado hacerme creer que Dios no me escucha, renuncio a la ansiedad que me hace dudar del tiempo perfecto de Dios. Decido creer, decido confiar, decido vivir por fe. Hoy proclamo que mi vida está alineada con los planes de Dios, que mis pensamientos son dirigidos por el Espíritu Santo, que mi corazón descansa en sus promesas. Tomo autoridad en el nombre de Jesús sobre cualquier área de mi vida donde la duda ha tomado control. Declaro que mi hogar es un lugar de fe, mi familia es fortalecida en la confianza en Dios, mis decisiones son guiadas por la verdad del Espíritu Santo. Hoy me levanto como alguien que vive por fe y no por vista, como alguien que camina con la seguridad de que Dios pelea mis batallas, abre mis caminos y cumple sus promesas en mi vida. A partir de este día caminaré con una fe renovada. Mis oraciones no serán solo palabras, sino declaraciones de confianza. Mis pensamientos no estarán dominados por el temor, sino por la certeza de que Dios es mi proveedor, mi protector y mi guía. Espíritu Santo, enséñame a depender de ti en cada paso, en cada desafío, en cada momento de mi vida. Llévame a un nivel más profundo de fe, donde lo imposible se convierte en testimonio y donde cada día sea una oportunidad para ver tu gloria manifestarse. Después de esta oración, toma un momento para reflexionar qué área de tu vida necesita una fe más fuerte, en qué situación Dios te está llamando a confiar más en Él. La fe no es un evento, es un estilo de vida. Lo que has recibido hoy es solo el comienzo de una nueva temporada en la que caminarás con una confianza inquebrantable en Dios. Hemos recibido esta impartición de fe. Es momento de entender qué sucede cuando vivimos completamente rendidos al Espíritu Santo, cómo cambia nuestra vida cuando la fe se convierte en nuestra base inquebrantable, cómo vivir en la sobreabundancia de la fe y qué sucede cuando confías plenamente, cuando decides vivir completamente en la fe de las palabras del Espíritu Santo. Tu vida cambia de manera radical. Dejas de ser alguien que solo espera milagros para convertirte en alguien que camina en milagros. La fe te posiciona en un nivel donde los límites humanos dejan de existir, porque ya no dependes de lo que ves, sino de lo que Dios ha hablado sobre ti. La diferencia entre una vida común y una vida sobrenatural no está en las circunstancias, sino en la manera en que enfrentas cada situación. La fe te lleva a vivir en una dimensión de expectativa. En lugar de temer el futuro, lo esperas con ansia, sabiendo que Dios tiene planes perfectos. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, descansas en la certeza de que el Espíritu Santo ya está obrando en
cada detalle, todo en tu vida cambia cuando decides confiar plenamente en la voz de Dios. Ya no reaccionas ante las circunstancias con ansiedad, sino con la confianza de que cada paso está dirigido por el Señor. Las personas que viven por fe no caminan en incertidumbre, sino en la seguridad de que Dios es fiel. Esto no significa que no enfrentan dificultades, sino que las ven desde una perspectiva diferente. Donde otros ven crisis, ellos ven oportunidades para que Dios se glorifique. Donde otros ven un obstáculo, ellos ven una puerta esperando ser abierta por el poder de la fe. La vida de un creyente lleno de fe no está exenta de pruebas, pero está marcada por victorias. Cuando vives en fe, comienzas a ver la intervención divina en cada área de tu vida. Tus finanzas ya no dependen de la economía del mundo, sino de la provisión de Dios. Tus relaciones no se rigen por la incertidumbre, sino por la sabiduría del Espíritu Santo. Tus decisiones ya no están basadas en miedo, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una teoría, es una realidad que Dios quiere que experimentes. Uno de los efectos más poderosos de vivir en fe es que atraes el favor de Dios. La fe es la llave que abre las puertas del cielo sobre tu vida. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que cuando decides confiar plenamente en su palabra, Dios se mueve en tu favor. La fe no solo cambia tu mentalidad, sino que activa el poder del cielo en la tierra. La historia está llena de testimonios de personas que vivieron por fe y vieron la gloria de Dios. Moisés extendió su vara sobre el mar Rojo sin ver una solución y el mar se abrió. Josué marchó alrededor de los muros de Jericó sin saber cómo caerían y Dios hizo lo imposible. Pedro caminó sobre él agua porque decidió confiar en la palabra de Jesús. Cada uno de ellos enfrentó desafíos imposibles, pero su fe los convirtió en testigos de milagros sobrenaturales. Hoy Dios te está llamando a vivir de la misma manera. No es suficiente conocer las promesas de Dios, es necesario caminar en ellas. Si la palabra dice que Dios proveerá, entonces vive como alguien que ya tiene la provisión asegurada. Si la palabra dice que Dios es tu protector, entonces deja de temer lo que pueda venir. Si la palabra dice que Él nunca te dejará, entonces descansa en la seguridad de su presencia. Vivir en la fe de las palabras del Espíritu Santo significa rendirse completamente a su dirección. Ya no decides basado en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Cada paso que das está alineado con la verdad de su palabra. Ya no dudas si Dios quiere bendecirte, porque caminas en la certeza de que Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Ya no temes los desafíos, porque sabes que cada obstáculo es una oportunidad para que Dios se glorifique. Esta es la invitación del Espíritu Santo hoy: vivir en la sobreabundancia de fe, no conformarte con una fe débil que se tambalea con cada problema, sino abrazar una fe firme, inquebrantable y llena de poder. La fe te transforma, te eleva y te lleva a experimentar la gloria de Dios en cada área de tu vida. No es solo para unos pocos elegidos, es para todo aquel que decide confiar sin reservas. En este momento el Espíritu Santo está tocando tu corazón y despertando una fe más profunda en ti. Puedes sentirlo en lo más profundo de tu ser, llamándote a dar un paso más allá, a soltar el miedo, a confiar sin condiciones. Este es tu momento para decidir vivir en la plenitud de la fe, para abrazar cada promesa de Dios y caminar con la certeza de que Él nunca falla. Ahora que hemos entendido el impacto de una vida llena de fe, es momento de sellar este compromiso con una oración poderosa. Prepárate para recibir la impartición del Espíritu Santo sobre tu vida y declarar con autoridad que a partir de hoy vivirás en la fe de sus palabras. Ahora que has sido guiado a través del poder de vivir en la fe de las palabras del Espíritu Santo, llega el momento de sellar esta enseñanza con un acto de entrega y compromiso. No es suficiente haber escuchado este mensaje, es momento de actuar. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión constante de creer, confiar y avanzar bajo la guía del Espíritu de Dios. Este es tu momento para dar un paso firme y decir: Espíritu Santo, enséñame a vivir en la fe de tus palabras. Antes de seguir con la oración final, te animo a compartir este mensaje con alguien que necesite fortalecer su fe. No sabes a quién Dios quiere hablar a través de ti. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por una crisis de fe y necesite escuchar estas palabras. En un canal de bendición y comparte esta enseñanza para que más personas sean transformadas. También quiero invitarte a descargar el recurso gratuito que hemos preparado para ti, el cual está en el comentario fijado. Es una guía que te ayudará a fortalecer tu fe, profundizar tu relación con el Espíritu Santo y aprender a caminar en la seguridad de su dirección. No dejes pasar esta oportunidad de recibir herramientas que pueden cambiar tu vida espiritual. Ahora abre tu corazón y recibe esta oración con fe. Declara estas palabras con autoridad, creyendo que el Espíritu Santo está obrando en ti en este mismo instante. Espíritu Santo, hoy me presento ante ti con un corazón abierto y dispuesto. Reconozco muchas
Veces he caminado en duda temiendo lo que no veo, permitiendo que las circunstancias dicten mi fe, pero hoy decido vivir en la fe de tus palabras, decido confiar en cada promesa que has hablado sobre mi vida, decido caminar en certeza sabiendo que tú eres mi guía, mi fortaleza y mi provisión. Declaro que a partir de hoy mis pensamientos serán dirigidos por la fe y no por el miedo, mis palabras reflejarán la verdad de Dios y no la incertidumbre del mundo, mis decisiones serán guiadas por tu espíritu y no por mi lógica humana. Cancelo toda duda que haya intentado detenerme, rompo con todo temor que haya paralizado mi caminar, rechazo toda incredulidad que me haya impedido ver la gloria de Dios en mi vida. Recibo una impartición fresca de fe en este momento, que mi espíritu sea fortalecido, que mis ojos espirituales sean abiertos y que mi corazón arda con la certeza de que tu palabra nunca falla. Gracias Espíritu Santo porque estás conmigo, porque me enseñas a vivir en la plenitud de la fe y porque a partir de hoy mi vida será un testimonio del poder de confiar en ti. Si has declarado esta oración con fe, prepárate para ver la manifestación de Dios en tu vida. Desde este momento algo ha cambiado en tu interior. El Espíritu Santo ha sembrado en ti una semilla de fe que crecerá y dará frutos en cada área de tu vida. Ahora camina con la certeza de que cada paso que das está dirigido por Dios. No permitas que la duda vuelva a robar lo que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Hoy sigue firme, sigue creyendo, sigue avanzando, que el Espíritu Santo te llene de su presencia y que su paz sea tu guía en todo momento, que tu vida refleje el poder de vivir por fe y que cada día experimente su gloria en nuevas maneras, en el nombre de Jesús. Amén. Este es solo el comienzo de un nuevo nivel de fe en tu vida. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue caminando en la dirección del Espíritu Santo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu testimonio en los comentarios. Recuerda que la fe se fortalece cuando la ponemos en acción.